hermanos, que Dios el Señor les bendiga. Una vez más con ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Te quiero formular una pregunta. ¿Conoces a Dios? ¿Sabes quién es Dios? Yo sé que muchos de ustedes ahora mismo se estarán preguntando y diciendo, pastor, claro, conocemos quién es Dios. Desde hace mucho tiempo se nos ha enseñado quién es Dios. En la escuela dominical, en los servicios que tenemos en nuestra iglesia local, se nos enseña quién es Dios. Y eso es correcto. Está bien que podamos aprender quién es Dios intelectualmente, teóricamente. Pero la Biblia nos menciona que también debemos de conocer a Dios de una manera mucho más personal. Y la Biblia nos manda que tenemos que tener una experiencia con Dios. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 17, el verso 3, donde dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando este texto bíblico menciona que la vida eterna consiste en conocer a Dios, la palabra conocer viene del griego ginoskein, y a su vez esta palabra viene de un concepto hebreo de la palabra yada. Yada significa conocer a Dios a través de una experiencia. Tanto ginoskein como yada significa conocer a Dios a través de una experiencia. De tal manera que el texto bíblico nos está diciendo que la vida eterna consiste en conocer a Dios, pero a través de una experiencia. ¿Cómo podemos conocer a Dios entonces? La Biblia, que es la revelación de Dios, es también la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la Biblia y a través de la oración nosotros tenemos esa comunicación con Dios. Podemos hablar con Dios. Pero ahora, después de haber orado, después de haber escuchado la voz de Dios a través de la Biblia, lo que debemos de hacer nosotros es practicar la palabra de Dios. Poner en práctica esa bendita palabra de Dios en nuestro día a día. Conocer a Dios implica que nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestras acciones reflejen esa vivencia de la palabra de Dios. Cuando usted puede practicar la palabra de Dios, cuando usted encarne la palabra de Dios en su día a día, entonces y solo entonces podemos decir, conozco quién es Dios. Hay muchas personas que pueden decir que conocen a Dios teóricamente, y está bien, pero no es suficiente. Otras personas pueden decir, hermano, yo tengo dones que Dios me ha dado, y eso es muy bueno. Vamos a ejercer los dones que Dios nos ha dado, pero los dones tampoco son suficientes para conocer a Dios. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Mateo, el capítulo 7, verso 21 al verso 23. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Note por favor lo que dice el verso 21. El verso 21 menciona acerca del carácter cristiano. Y el verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hago énfasis a esto, el que hace la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios implica que nuestro carácter sea formado en el día a día en practicar la palabra de Dios. Van a haber muchos que van a decir, Señor, Señor, te conocemos. Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios. Señor, en tu nombre hemos hecho esto y esto otro. Pero Dios les va a decir, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto lo menciona en el verso siguiente de Mateo capítulo 7, verso 22 y verso 23, donde Dios dice claramente que estas personas tienen dones de parte de Dios. Han profetizado, han echado fuera demonios y han experimentado algunos dones de parte de Dios. Pero Dios les dice, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que una persona puede tener el don de Dios,
pero no puede tener un carácter cristiano, ese carácter que tiene comunión con Dios, ese carácter con la cual podemos decir, Cristo me ha cambiado, Cristo ha cambiado mi vida y mi familia, por tanto sé quién es Dios. Una persona puede decir que conoce a Dios cuando su vida ha sido cambiada para bien. Una persona puede decir que conoce a Dios cuando camina en comunión con Dios, cuando refleja en el día a día lo que dice la palabra de Dios. Jamás usted puede decir que conoce a Dios si no está practicando, si no está viviendo la palabra de Dios. Es importante poder practicar la palabra de Dios. El tener conocimiento de la palabra de Dios es muy bueno. Tener dones de parte de Dios es magnífico. Pero lo más importante es practicar, vivir la palabra de Dios. Aunque parezca increíble, hubo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, un hombre llamado Sansón que tuvo dones de parte de Dios. Él tuvo el don de la fuerza. Y cuando Dios le dio este don, lamentablemente no lo supo utilizar para la honra de Dios. En el libro de Jueces, capítulo 16, en el verso 1 hacia adelante, mire lo que dice la palabra de Dios. Fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y le rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sansón, después de haberse acostado con esta meretriz o con esta prostituta, como nosotros le llamamos, después de haberse acostado con ella, fue y ejerció el don que Dios le había dado, que era el don de la fuerza. El don no es igual al carácter cristiano. Una persona puede ejercer un don de Dios, pero su carácter no puede estar acorde a la voluntad de Dios. Hermanos, tener conocimiento es excelente, es maravilloso, y la Biblia nos demanda que tenemos que honrar a Dios con nuestra mente. Tener dones de Dios, sí, un don es un regalo de Dios, es bueno tener los dones de Dios, tenemos que ejercer esos dones. Hay diferentes dones que tenemos, pero mucho más importante que ello es conocer a Dios a través de una experiencia, conocerlo en el día a día. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando vamos a la palabra de Dios y después practicamos en el día a día esa bendita palabra de Dios. Queridos hermanos, amigos, es tiempo de conocer quién es Dios. Él quiere que le podamos conocer. Él tiene intelecto, emociones y voluntad. Vamos a conocer a Dios. Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere tener una hermosa amistad con cada uno de nosotros. Él nos habla a través de su palabra. Nosotros le hablamos a través de la oración. Y confiamos en Él, que son requisitos para tener comunión con Dios. Te animo para que podamos fortalecer ese conocimiento que tenemos de Dios. Pero no solamente un conocimiento teórico, no solamente tener un conocimiento acerca de los dones y ejercer los dones de Dios, sino, y mucho más importante, es conocer a Dios en la práctica, en el día a día. Que Dios te bendiga.